Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Sergio Martínez. Él es economista de México, es consultor independiente y además ha trabajado con Students for Liberty y también para Foundation for Economic Education. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Hola Esteban, muy buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, Sergio. Un placer Excelente. tenerte en Contrapoder 3.0. Bienvenido. El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Bueno, Sergio, fíjate que con el tema de México han habido muchas cosas que han surgido, especialmente en el tema económico, ¿no? Hemos visto no solamente una administración de izquierda radical como la de López Obrador, que desde un principio, desde el día 1 ya estaba haciendo desastres, pero además sumado al tema de la pandemia, bueno, hemos visto cifras alarmantes en Pemex, por ejemplo, en el mismo área económica, hemos visto cómo han tratado de maquillar, pero bueno, quiero que nos expliques a nosotros un poco, y teniendo en cuenta que es una audiencia no de mayoría mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando en ese país desde el día 1 de la presidencia de López Obrador hasta hoy? Pues lo que ha pasado ha sido una mayor vulnerabilidad del Estado de Derecho, en mi opinión. Eso principalmente desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que fue en su momento muy polémica porque se saltaron todos los pasos legales que podía haber. Lo que se ha vivido es una mayor incertidumbre en la inversión. Se ha vivido una política fiscal que confunde austeridad con una mala gestión de los recursos públicos, porque mientras que se han recortado gastos de organismos autónomos, se han dado pie o se ha seguido invirtiendo en proyectos que organizaciones tanto locales como organizaciones internacionales han calificado de poco rentables. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la administración actual, una vulnerabilidad en el Estado de Derecho, en el que se percibe un afán de centralizar poder y de centralizar recursos por el gobierno federal, una mala gestión de los recursos públicos, una austeridad mal entendida que ha debilitado contrapesos institucionales al gobierno federal y el apoyo a proyectos de infraestructura que realmente no generan un gran valor agregado. Hablo en concreto de proyectos como la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y otros más, ¿no? Entonces, creo que esas son principalmente las características del gobierno que tenemos actualmente. Y tomando todos esos elementos en cuenta, Sergio, la gente, el mexicano de a pie, ¿no? Lo que llamamos el mexicano común, ¿sigue apoyando a López Obrador o tú ves que sí ha caído un poco su popularidad? Más o menos, ¿cuál es la percepción de los mexicanos en la calle? Mi apreciación del mexicano de a pie o del ciudadano de a pie es que el apoyo a Obrador ha sufrido muy poco. Ha sufrido muy poco con todo lo que ha hecho. Incluso pese a que todos los indicadores económicos están en su contra, incluso pese a que no ha instrumentado una política económica clara para responder al contexto actual de la pandemia, incluso cuando ha ahuyentado la inversión privada con decisiones arbitrarias. Hace unos meses cancelaron un proyecto de infraestructura importante en un estado del norte, en Baja California, y lo hicieron, cosa que presidentes anteriores no hacían. Hay ese contraste, hay como muchos mexicanos aferrados a un pasado que les inhibe ver de cierta forma lo que está ocurriendo en el presente. Creo que ese es el tema. Ahora bien, en ese escenario, entonces, es difícil o no ha podido surgir una oposición o un liderazgo emergente, porque si el ciudadano común está molesto con lo que ocurrió en el pasado y le perdona todo a López Obrador, obviamente no hay el caldo de cultivo para que surja un liderazgo emergente. ¿Está pasando eso en México en este momento? No hay liderazgo emergente, lo único que manda es López Obrador. Sí, tenemos un grave problema para ofrecer una alternativa política viable y atractiva al mexicano promedio. No ha surgido realmente
una contrapropuesta política significativa al gobierno de López Obrador, lo cual es, de lamentar. Al parecer la oposición política aún sigue fragmentada y confundida de cuáles son las formas en las que tiene que responder al reto de López Obrador, y eso ha permitido al gobierno actual capitalizar aún más el descontento con gobiernos anteriores y poder blindarse de las críticas. Ahora bien, fíjate algo, por ahí no leí bien la noticia, la verdad que lo digo con responsabilidad. Porque López Obrador estaba vendiendo el avión presidencial. ¿Qué es lo que está pasando con el avión de López Obrador? Porque se parece mucho lo que pasó con Chávez en Venezuela, ¿no? Que voy a vender el avión y eso lo voy a utilizar para dárselo a los pobres, pero terminó vendiendo el avión y comprándose uno más caro, más lujoso y en aquel momento Hugo Chávez parecía un jeque de Arabia Saudita en el avión ese. ¿Qué es lo que está pasando con el avión presidencial en México? En mi opinión en particular es mera distracción, es mera demagogia, es demagogia populista. El avión podría tener usos eficientes y buenos usos que le podría dar el Ejecutivo, que te digo, es parte de toda esta austeridad mal entendida. El gobierno quiere darle a la ciudadanía una imagen de que es austero, de que no anda malgastando los recursos de la gente, malgastando el dinero de la gente. Pero como te digo, es una austeridad mal entendida, porque mientras que se ocupan en vender este avión presidencial o en quitarle recursos a organismos autónomos, siguen gastando dinero en proyectos elefantiásicos, poco rentables, malos. Ese es realmente el problema. Es una medida desesperada para tratar de allegarse recursos. Hace un par de meses incluso el gobierno de López Obrador invitó a varios empresarios y a varias personalidades importantes del país y prácticamente pasó lo que aquí en México, no sé si en Venezuela se le llama igual, pasó un charolazo, en donde sí o sí prácticamente obligaron a los empresarios a poner para la rifa del avión, que ni siquiera es una rifa realmente, porque no es como que si yo me gano el avión van a venir a traérmelo aquí a mi casa. Es una rifa simplemente de dinero, simbólica. Por eso es que es demagógica, por eso es que es algo populista, realmente no es algo que refleje un afán de López Obrador de distanciarse significativamente y genuinamente de los gastos de gobiernos anteriores. En lugar de eso, ha estado fastidiando, y lo digo así porque no hay otra forma de decirlo, ha estado fastidiando a las familias mexicanas que viajan en aviones comerciales, porque ha querido usarlos en lugar de usar este avión que cuesta más a los mexicanos tenerlo ahí parado y sin usarse, que darle el uso que de otra forma. Claro. Sí. Fíjate algo, con las cosas, y no eres la primera persona que nos refleja esa realidad de México, y cada vez que escucho el caso de México bajo esta presidencia me recuerda mucho a Venezuela, el caso del avión, el caso de que habla todas las mañanas y la gente eso lo ve como que bueno, no importa que su gestión no sirva, pero habla todas las mañanas. Chávez hablaba todos los domingos en un programa que tenía que hablar hasta 8 horas los domingos, y varios elementos que parecen bastante sacados de un libreto, ¿no? A la ciudadanía en México, bien sea por parte de los políticos o por parte de algunos medios o influyentes dentro de la sociedad, hay gente que ha tratado de compararle este comportamiento y estas políticas, además, con las de Venezuela. Es decir, colocan a Venezuela como un ejemplo de lo que no se debe hacer, o ese tema lo ignoran mucho. Porque yo me he dado cuenta, y esto es antes de darte la pregunta, y lo digo hasta con manera de respeto, que la gente en México, yo creo que es el país de Latinoamérica que está como que más ensimismado, por decirlo así, no le presta mucha atención a lo que pasa en todo el continente. Entonces, ¿se ve esa realidad, esa comparación de López Obrador con Venezuela, o eso no existe? No, claro que existe.
existe principalmente entre la masa que trata de crear una oposición política a López Obrador. Incluso en su momento, antes de que López Obrador fuera presidente, él cargaba con el apodo popular del peligro para México. Y este apodo le surgió precisamente de comparativas con otros dictadores o con otros líderes populistas que en su momento tuvieron políticas públicas desastrosas para sus países. Sí se le compara, incluso por ahí hay algunos que juegan con un chiste que es un poco cruel, un poco triste, llamando a México el próximo Venezuela del Norte, ¿no? Es un chiste muy triste, ¿no? Porque realmente no queremos ni que Venezuela ni que México la pasen mal económicamente, ni que sus ciudadanos la pasen mal. Sí existe esta comparación, pero como te digo, lamentablemente el mexicano promedio no percibe lo frágil que son las instituciones realmente y el peligro de toda la vulnerabilidad que ha crecido hacia los contrapesos institucionales con este gobierno. Mientras eso no lo perciba, aunque haya una masa opositora que trate de tomar la experiencia histórica de países como Venezuela o de otros países, realmente vamos a seguir como país haciendo oídos sordos. Pero sí la hay. Sé que mi respuesta suena un poco contradictoria. Lo que quiero decir es que sí hay. Te entendemos perfectamente, la hay, pero lamentablemente el pueblo no la escucha, pues no le interesa, no le da la gana. Exactamente. Sucede lo que pasó en Venezuela hace mucho tiempo, donde, bueno, el caudillo Chávez pues hacía lo que le daba la gana, y por más que la gente intentara decir, o algunos intentaran decir, mira, esto va por mal camino, o poner ejemplos como en el caso para nosotros eran los cubanos. Cuba, sí. Bueno, nadie hacía caso, de hecho. Ahorita ya no hacen caso porque la situación está demasiado comprometida y cada quien está buscando la manera como sobrevivir y subsistir, pero no hacían caso, así que entendemos perfectamente. Ahora bien, ¿cuánto tiempo le queda a López Obrador en este mandato? ¿Y ahí hay reelección definida o hay una sola reelección? No, aquí no hay reelección, esperemos que no haya. Su mandato son 6 años. Él entró en diciembre de 2018, entonces ya para 2024 esperemos que finalice el mandato. Ha habido algunos como intentos de traer esta idea de la reelección sobre la mesa, pero él ha dejado claro hasta el momento que él no piensa tomar esa opción, no piensa tomar esa vía, ni nada de eso. Entonces espero que así sea. Me suena familiar. Lamentablemente sabemos ya la tendencia de este tipo de líderes a perpetuarse en el poder. Entonces, incluso si él nominalmente no está en la presidencia al acabar su administración, es muy probable que si no logramos conformar una masa crítica significativa en México, siga el partido que lo llevó al poder en el poder. Sí, así es. Esperemos que no sea, esperemos que México se salve de esto, ¿no? Pero lamentablemente con ese nivel de desinformación y de desarticulación que existe dentro de la oposición, la veo difícil. Antes de finalizar, Sergio, tus redes sociales, sobre todo el Facebook, ¿no? Es el que más usas y para que la gente que le interese este tema te siga. Sí, muchas gracias. A mí me pueden seguir en Tu Economista Personal. Así se llama la página en Facebook, y también tengo un canal de YouTube que apenas está empezando, que lleva el mismo nombre. Tu Economista Personal no tiene tanto tinte político, pero es una página en la cual el esfuerzo que trato de hacer es llevar principios básicos de economía a una audiencia amplia para que tome más decisiones más inteligentes, tanto en su persona, en su cuidado financiero, como en el momento de discutir políticas públicas. Altamente recomendada, yo la sigo, así que bueno, les recomiendo que la sigan a los que quieran aprender de economía. Se aprende incluso mucho más allí que con ciertos profesionales, ¿no? de ese área. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ahí tenían a Sergio Martínez, economista mexicano. Lo invito a que a todos los que ven este programa que lo sigan en Tu Economista Personal, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Interesante su postura y su posición con respecto a lo que está pasando en México, que es como una copia al carbón de lo que ocurrió en Venezuela al paso de los años. Igualito, exactamente lo mismo.
Lo que falta nada más es que un día esto se descuide y le meta la reelección por allí y se quede López Obrador más tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela que le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.